Hola, yo soy Brisa Elizabeth y vengo con mi equipo a explicar la filosofía y la lógica después de Aristóteles. Mi equipo está conformado por 4 integrantes que son Pasillas Carrión Miranda Jocelyn, Olvera Sánchez Mariana de Jesús, Pedro Pacheco Castillo y por mí que soy Olazábal Arratia Brisa Elizabeth. Sin más que decir, empecemos. Sentó las bases para la teoría literaria. Entre su retórica y su poética, Aristóteles estudió las formas del lenguaje y de la poesía imitativa, superando el recelo del Platón hacia los poetas, a quienes había expulsado de su república catalogándolos de mentirosos, y sentando así las bases de un estudio filosófico de la estética y de las artes literarias, que dividió en 3 grandes formas. Está la épica, la tragedia y también está la comedia. Empezamos con la épica. Precursora de la narrativa, cuenta con un mediador que es un narrador, que rememora o relata los hechos y por lo tanto se encuentra muy alejada de la verdad. La segunda es la tragedia. Al reproducir los hechos y hacerlos ocurrir frente al público, esta forma de representación es la más elevada para Aristóteles y la que sirve a mejores fines para los polis, ya que se representa al hombre mejor de lo que es. Por tercero estamos con la comedia, semejante a la tragedia pero representando a los hombres peores de lo que son. Los fragmentos del estudio de la comedia en la poética de Aristóteles se han perdido, por desgracia. Estas son algunas aportaciones de Aristóteles que cambiaron el mundo y el conocimiento. Un sistema formalizado del razonamiento considerado por muchos como el padre del campo de la lógica. Aristóteles estableció los fundamentos de la argumentación y la lógica dándole énfasis al buen razonamiento, incluyendo la idea de las virtudes y la moralidad se desarrollan al razonar y pensar. Está la importancia de la observación en la naturaleza. Aristóteles fue un gran partidario de la observación cuando se intentaba comprender el funcionamiento de las cosas y promovió el uso de la práctica como parte principal y primaria del razonamiento. Desde muy joven mostró interés por la cultura y la ciencia, tomando la decisión de mudarse a Atenas para obtener educación superior en la Academia de Platón. Pasó casi 20 años estudiando bajo la tutela de Platón. Unos 5 años después de dejar la academia, Aristóteles fue invitado por entonces rey de Macedonia para convertirse en tutor de su hijo Alejandro, después conocido como Alejandro Magno. Al llegar Aristóteles fue nombrado director de la Real Academia de Macedonia. El proceso de aprendizaje por asociación, que se ha vuelto muy popular hoy en día, debe muchos de sus aspectos claves del estudio de la memoria realizado por Aristóteles hace más de 2000 años. Aristóteles escribió que la memoria se basaba en 2 principios, está la contigüidad y la semejanza. La contigüidad está a principio de la memoria, se refiere a recordar una idea que se experimentó al mismo tiempo junto con otra. La semejanza se refiere a la facilidad de recordar una idea mientras más similar sea a otra. Por ejemplo, al presenciar un amanecer puede que traiga a la mente otro día en el que se presenció un amanecer parecido. Sin embargo, esto no le impidió estudiar la anatomía animal, especialmente de aquellas especies que podía comparar con la anatomía. Los tratados e ideas de Aristóteles también dejaron grandes contribuciones en el campo de la política, especialmente relacionados con la estructura, funcionamiento y objetivo de una ciudad o un estado. Es un sistema formalizado del razonamiento considerado por muchos como el padre del campo de la lógica. Aristóteles estableció los fundamentos de la argumentación y la lógica, dándole énfasis al buen razonamiento, incluyendo la idea que las virtudes y la moralidad se desarrollaban al razonar y pensar. Eso es todo por mi parte y gracias por su atención.
Ejemplos de las aportaciones de Aristóteles. 1. Construyó un sistema filosófico propio, opuesto a las ideas de su maestro Platón, para quien el mundo se componía de dos planos, el sensible e inteligible. Aristóteles propuso que el mundo no tenía compartimientos. Criticó así la teoría de las formas de su maestro, que postulaba que el mundo verdadero y que el mundo de las ideas era el mundo verdadero, y que el mundo perceptible era apenas un reflejo de éste. Para Aristóteles las cosas se componen de una materia y una forma, irremediablemente juntas en la esencia de la realidad, y su verdad puede alcanzarse solo empíricamente, es decir, a través de la experiencia. Su filosofía se caracterizaba por ser un movimiento filosófico y científico basado en la experimentación, concepción revolucionaria. También creó un concepto de la sociedad, de la realidad y del hombre totalmente diferente. 2. Es el padre fundador de la lógica. A este filósofo griego se le atribuyen los primeros sistemas de investigación sobre los principios de validez o invalidez de un razonamiento, a través de la construcción de la categoría del silogismo deducción. Según sus propias palabras, este es un discurso, logos, en el cual, establecidas ciertas cosas, resultan necesariamente de ellas, por ser lo que son, otra cosa diferente. Es decir, un mecanismo de indiferencia de conclusiones a partir de un conjunto de premisas. Este sistema permitía estudiar el propio mecanismo de razonamiento a partir de la validez o invalidez de las premisas, un modelo que se mantiene vigente hasta hoy. Ahí señalaba que la verdad no puede ser anterior a las cosas. Esto lo distanció de Platón, pues este último sostenía la importancia del mundo de las ideas y los entes. 3. Postuló el principio de no contradicción. Otro gran aporte a la lógica fue el principio de no contradicción, que estipula que una proposición y su negación no pueden ser verdades al mismo tiempo y en el mismo sentido. De ahí, todo razonamiento que aplique una contradicción podrá ser tenido como falso. Aristóteles dedicó también sus esfuerzos al estudio de las falacias, razonamientos inválidos, de las cuales identificó y clasificó 13 tipos. Este principio se enuncia diciendo: es posible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. 4. Propuso una división de la filosofía. En aquellas épocas, la filosofía era entendida como el estudio de la verdad, por lo que su objeto de interés era bastante amplio. Aristóteles propuso en cambio una serie de disciplinas a partir de ella. La lógica, que consideró una disciplina preparatoria, la filosofía teórica, integrada por la física, la matemática y la metafísica, y la filosofía práctica, que se componía de la ética y la política. Aristóteles divide el conocimiento en tres áreas: 1. Conocimiento teórico; 2. Conocimiento práctico; y 3. Conocimiento productivo. 5. Propuso una ética de las virtudes. Aristóteles defendió como primordiales las virtudes del espíritu, es decir, aquellas que tenían que ver con la razón humana, que para él se dividía en dos: el intelecto y la voluntad. Mediante ellas el hombre podía dominar su parte irracional. Estos preceptos servirían a toda una vertiente de escuelas filosóficas por venir, cuya división del hombre entre un aspecto racional e irracional encarnaría en otras formas, como por ejemplo la división cristiana entre el alma imperecedera y el cuerpo mortal. Según Aristóteles, las virtudes más importantes son las del alma, principalmente las que se refieren a la parte racional del hombre. La ética de Aristóteles se completa con su política. Según él, el ser humano únicamente puede alcanzar su perfección, es decir, su felicidad en la sociedad. En este sentido, Aristóteles nos indica que el ser humano es un animal político por naturaleza, o sea, que por naturaleza tiene que vivir en la polis o ciudad. Aristóteles es el creador del primer gran sistema filosófico que ha determinado en gran medida la marcha de la filosofía y de las ciencias occidentales durante más de 2000 años. Sin embargo, la importancia de Aristóteles como un filósofo sistemático no agota el valor de su propuesta. Para Aristóteles, la esencia es lo que hace que las cosas sean lo que son. Así la esencia del caballo, por ejemplo, es lo que hace que el caballo sea caballo. La física es la ciencia que estudia los seres corpóreos o materiales.
en tanto en cuanto son susceptibles de cambio o movimiento. Por medio de la teoría hilemórfica, pretende explicar la constitución de los seres mediante la forma y la materia. Según esta teoría, todas las cosas se componen de materia. La materia es el principio indeterminado y, por tanto, determinable. La forma es cambio, es el principio determinante. Para Aristóteles, la causa es el principio positivo, o sea, real, que influye cualquier modo en el ser. Según Aristóteles, la felicidad del ser humano guarda una relación intrínseca con el bien propio y exclusivo del ser humano. En Aristóteles, sabiduría viene a ser un término análogo, es decir, su significado posee toda una amplia escala. Saber más alto que el ser humano puede alcanzar, se utiliza para referirse a cualquier tipo de saber. Lógica de Aristóteles. La lógica aristotélica, lógica que como su nombre lo dice, lógica que dejó Aristóteles, supone que la mente reproduce solo la realidad, la existencia de los casos tal y como son, por ello es una ahínca objetiva. En sí, la lógica es una rama de la filosofía. Aristóteles pasó a la historia, entre otras cosas, como el primer sistemático de la lógica. Sus propuestas en este campo, junto a la aportación de los estoicos, han constituido prácticamente toda la lógica antes del siglo XIX. Con ello pretendía recalcar que los conocimientos de las leyes del razonamiento eran fundamentales, un paso previo para cualquier ulterior en el estudio. Las obras de la lógica de Aristóteles, categorías sobre la interpretación, premios analíticos posteriores y tópicos, fueron agrupados en un conjunto llamado órgano. El órgano es como una biblioteca donde él designaba o organizaba todo lo que él escribía. Aristóteles y la lógica. Aristóteles construye su lógica partiendo de un análisis del conocimiento racional y no supuestos metafísicos. Nos dejó uno de los sistemas filosóficos más profundos y completos de la filosofía antigua. Su pensamiento existía en todas las ramas del conocimiento: lógica, física, biológica, psicológica, metafísica, ética, política, psicológica y estética. Se dice que es el padre fundador de la lógica, ya que sus trabajos se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas. Fue el primer pensador de forma del sistema lógico. La ética nicomaco. Al igual que Platón, Aristóteles es uno de los pilares de la filosofía, ya que fue uno de los primeros filósofos y uno de los más resaltados ahora en la historia, y que hoy en día pues nos sigue importando. Ética nicomaco es la primera obra ética de Aristóteles. La obra trata cómo debe componerse el ser humano. Esta ética se divide en 10: la felicidad, las virtudes, las acciones voluntarias, las virtudes éticas, la justicia, las virtudes intelectuales, las virtudes y sus problemas, la naturaleza de las sentencias, felicidad humana. La lógica. La lógica, primero que nada, y cabe resaltar que no es en sí la totalidad, es solo una rama de la filosofía. La filosofía aquí tiene muchas ramas. La lógica pues se ha ido modificando por todo, sino que se ha dividido en varias partes. En la Edad Media la lógica se dividió en 3. La primera lógica vetus, que contiene el núcleo aristotélico y además otras aportaciones platónicas, etónicas y mercánticas. La segunda lógica nova surge con Alberto a fines del siglo XI, y a su mayor altura con Alberto Magno. La lógica aristotélica supone algo. Supone que la mente reproduce solo la realidad, la existencia de las cosas y tal como son, como ya lo decíamos en la primera parte.
Por ello es una ciencia objetiva que se dedica a estudiar conceptos desglosándolos en predicables y predicamentos. La noción central del sistema lógico de Aristóteles es el silogismo o deducción, apodexis, siloísmo. Un siloísmo es, según la identificación de Aristóteles, un discurso en el cual establece ciertas cosas. Hasta aquí mi presentación.